Listo. ¿Me confirma? ¿Ven solo la pantalla compartida o me ven a mí también? Puede empezar, Santiago. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Willkommen zur internationalen Konferenz Fortschritte und Herausforderungen bei der Umstellung von Maschinen auf emissionsfreie Technologien. Bonjour et bienvenue à la conférence internationale Progrès et défis de la transformation des machines en technologie à zéro émission. Welcome everybody to the International Conference Progress and Challenges of Transforming Machinery to Zero Emission Technologies. Y bienvenidos a esta conferencia internacional Avances y Desafíos de la Transformación de Maquinaria a Tecnología de Cero Emisiones. Es un gusto poderlos acompañar. I wanted to provide some quick indications for people who are joining us from English-speaking countries. In order for you to activate the setting of interpretation setting, on the bottom toolbar, you're going to see a globe-looking icon. By clicking on it, you can select the language of your preference, if you want to hear in English or in Spanish. Entonces, para el tema de interpretación, en la barra inferior pueden seleccionar un icono que parece un globo terráqueo y allí seleccionan el idioma de su preferencia. Gracias por acompañarlos. Quien les habla es Santiago Morales, coordinador del componente non-road de maquinaria móvil, no de carretera. Quisiera iniciar dándole la palabra a Adrián Montalvo, quien es nuestro director de programa, CALAC, para la apertura de este evento. Adrián, bienvenido, buenos días. Y, the floor is yours. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. En nombre de CALAC Plus, el Climate and Cleaner in Latin American Cities Program, es este proyecto de clima y aire limpio en ciudades de América Latina. Somos un proyecto que es financiado por la cooperación suiza, la COSUDE, y la idea de este proyecto es cómo podemos hacer la migración a tecnología limpia en nuestras ciudades principales a través de la intervención en dos líneas, una es de transporte urbano y una es de maquinaria móvil no de carretera. Es un proyecto que iniciamos en el 2018, estamos ya en nuestra segunda fase, iniciamos el año 2021 y esperamos seguir trabajando de manera coordinada con todos ustedes hasta mediados de 2025. Para nosotros siempre es un gusto poder organizar estos eventos regionales que reflejan de alguna manera también la evolución que ha tenido el programa en las diferentes actividades que se han realizado. En el tema de transporte urbano, en el tema de buses, que es el que trabajamos probablemente con el aporte que también traen otras agencias internacionales u otros cooperantes internacionales. Nuestras ciudades han ido desarrollando, avanzando, ya introduciendo tecnología limpia con ejemplos que se están escalando en nuestra región. El tema de maquinaria móvil no de carretera es un tema relativamente nuevo, es un tema que al, digamos, identificar otras fuentes que están contribuyendo a las emisiones dentro de las ciudades, se identificó que al incrementarse la construcción en nuestros países, ciudades principales, esto representaba también fuentes de emisión desde el lado de esta maquinaria. Como trabajamos en ciudad, estamos más enfocados al tema de la maquinaria amarilla y en ese sentido es que hemos trabajado en las 4 ciudades que opera CALAC, Ciudad de México, Bogotá, Lima y Santiago, en cómo podemos ir identificando el tema de la problemática de la maquinaria, desarrollando inventarios de emisiones que nos permitan saber realmente cuál es el potencial de mitigación que tenemos y a partir de ahí cómo es que podemos a través de un marco regulatorio, estrategias, planes, poder entonces abordar el tema de la reducción de emisiones en este tipo de tecnología. Entonces es en ese sentido que hemos organizado este evento que esperemos que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Evidentemente tenemos la maquinaria
conocida que opera con combustible fósil y que a través del uso de filtros busca el control de carbono negro y otros contaminantes, pero también estamos pensando mucho hacia futuro qué es lo que viene, ¿no? Y así como la electromovilidad está tomando protagonismo cada vez más alto en la región, las maquinarias no están exentas de tener el potencial de ser operadas bajo esta fuente de energía, así como otras fuentes energéticas que tienen potencial y que de seguro vamos a hablar de ellas más adelante porque se están cada vez posicionando más como alternativas de reducción de emisiones. Es en ese sentido que Santiago, a cargo del componente 2, junto con Gina Lombardi, que ve el tema de coordinación regional y global para transferencia de conocimiento, han trabajado en poder organizar este evento de 2 días con panelistas con mucha experiencia que han tenido la gentileza de disponernos de parte de su tiempo para acompañarnos y poder compartir qué es lo que vienen trabajando y principalmente qué es lo que se viene hacia los siguientes años. Desde ya, desde CALAC Plus, queremos agradecer a nuestros panelistas por haber aceptado compartir con nosotros y también a todos los participantes que nos vienen acompañando desde los eventos que ya venimos organizando y que de seguro vamos a continuar desarrollando, siempre pensando en qué es lo que necesitamos o cuáles son las expectativas o la demanda que tenemos desde nuestros países para poder contribuir a las metas que nos hayamos establecido, tanto para reducción de contaminantes atmosféricos, material particulado y también gases de efecto invernadero. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos. Les deseo que tengamos 2 días de interesantes sesiones. Tenemos a expertos que nos van a definitivamente a dar mucha información y también en aquellos espacios donde sea posible podamos también a través de las preguntas poder ampliar los conocimientos con relación, como les digo, a este tema que es relativamente nuevo en la región, pero que cada vez está tomando mayor importancia y relevancia. Muchísimas gracias nuevamente. Un excelente evento y los dejo nuevamente con Santiago para continuar con el programa. Gracias. Adrián, muchísimas gracias. Quisiera iniciar compartiendo la agenda del día de hoy para que tengamos presente. Vamos a estar viendo, trabajando 2 días. El primer día vamos a ver experiencias de gobierno y políticas y el segundo va a estar más enfocado al sector privado, de tanto de empresas que emplean maquinaria eléctrica como oferentes, empresas que tienen maquinaria eléctrica disponible para la venta y es también importante porque las políticas las construimos entre todos. La agenda del día, después de la bienvenida de Adrián Montalvo que acabamos de escuchar, voy a hacer un pequeño contexto internacional y para sentar las bases de la información que vamos a recibir en estas conferencias y tenemos 3 invitados de lujo, que en realidad es un privilegio contar con ellos, como dice Adrián. André desde Noruega, tenemos también a Steve Stokowski desde Estados Unidos y a Manuel Valdés desde España. Voy a iniciar compartiendo una pequeña presentación que les comento para que podamos todos estar a tono respecto a qué es lo último que se ha estado trabajando en maquinarias y cuáles son las siguientes perspectivas en este componente. Como Adrián les mencionó, el programa Clima Aire Limpio trabajamos reduciendo emisiones tanto del sector de maquinaria como de buses, con el objetivo de proteger la salud humana y mitigar el cambio climático. Trabajamos en 4 ciudades, en 4 países, en México, Colombia, Perú y Chile, y con un enfoque especial en las ciudades capitales. Con esto en mente, quiero a partir de esta presentación de qué aportes, qué se llevan ustedes con esta presentación y quiero que podamos responder por lo menos unas preguntas, unas respuestas bien simplificadas, pero que nos van a dar una idea de la importancia de este tema en nivel, a escala regional y global. Primero es, ¿qué son estas fuentes de emisión? Ustedes van a escuchar también en inglés los vocablos non-road, a veces off-road, a veces off-highway. No voy a entrar en detalle, solo voy a mencionar que el non-road es el vocablo que se usa en escala internacional. Ahí todavía se usan en otras entidades, por decir CARB, vamos a ver que se usan el término off-road, pero por ahora para que no se confundan, vamos a ampliar el término internacional non-road. Vamos a ver brevemente cuáles son y su clasificación.
Y una segunda respuesta que estaríamos abordando es, ¿realmente contaminan de manera significativa? O sea, ¿merece tener este evento y la atención que se le da a la maquinaria? Eso lo estaremos abordando. También, ¿qué está pasando en la región y en el mundo en materia de políticas para estas fuentes de emisión? ¿Y qué efectos positivos traería la electrificación de maquinaria? Yo solo voy a mencionar dos ambientales principales. Van a escuchar en las diferentes presentaciones del día de hoy y mañana, digamos, más detalles de la importancia de estas máquinas. Abordando la primera pregunta de qué son, vemos que las fuentes de emisión de transporte se agrupan grosso modo en on-road y non-road. Las de carretera y no de carreteras. En las no de carreteras se agrupa el resto, locomotoras, aeronaves, equipos de construcción, también vehículos pequeños y vehículos de recreación. Dentro de las non-road, que veamos aquí una imagen muy ilustrativa, tenemos varias categorías como lo vimos anteriormente, todas estas asociadas a descargas de contaminantes de material particulado, diferentes gases, tanto de contaminantes criterio como de gases de efecto invernadero. Resalto un poco el black carbon, este contaminante climático de vida corta, que es de vital importancia, es esencial en nuestro trabajo que realizamos de CALAC porque es nuestro puente que une tanto el tema de calidad del aire como de cambio climático que trabajamos. Las fuentes principales, digamos, que se les presta algo de mayor atención a veces son las que están relacionadas con construcción, son estos equipos no de carretera que se distinguen 5 categorías Ah, porque el principales viernes no van a estar, ¿no, como Juancito? las No, el lunes. importantes. Con razón, Juancito me Eh, partió para el sábado. Y dije, discúlpame, ¿por qué? creo que tenemos algún micrófono abierto. Ya, listo. De las categorías de la maquinaria como tal que emplea diésel y digamos que también son objeto de esta sesión, que no se restringen solo las non-road a estas, pero es uno de los enfoques principales que se les da, son estos 5 rubros: agricultura, construcción industrial, minería y forestal, con un zoom adicional, con un enfoque adicional en la maquinaria de construcción. ¿Por qué construcción? Porque se emplea en zonas urbanas y tenemos impactos adicionales. Aunque todas estas, los motores diésel son similares y comparten características similares, se regulan por rangos de potencia. ¿Realmente contaminan estas fuentes de emisión? A veces se dejan de lado sin ni siquiera cuantificarse en inventarios. Los inventarios de Estados Unidos, Europa, de varias partes, incluyen las fuentes non-road de manera, digamos, detallada. Y quiero mostrar algo aquí importante antes de mostrarles los porcentajes de aporte de contaminación de estas fuentes respecto al resto de fuentes móviles. Y es la calidad del aire en ciudades. La mayoría de los representantes que nos acompañan, el 80% de las personas que se unen, vienen de estos 4 países y tomé las ciudades capitales de cada uno de estos países. Vemos que la media anual de calidad del aire es bastante superior al valor guía recomendado por la Organización Mundial de la Salud. No puse los valores intermedios que establece la Organización Mundial de la Salud, a los cuales estamos todos transicionando de manera gradual. Pero las emisiones contribuyen tanto de fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes no de carretera, están también aquí aportando a lo que es la calidad del aire en general de la ciudad. Y vemos que no son valores despreciables. Estos es contribuciones de PM2.5 de estas máquinas no de carretera respecto al resto de fuentes móviles. Vemos porcentajes tan altos como 45%, 56% en China, hemos llegado a valores de 40% en Suiza, y en las ciudades de la región, Bogotá, Santiago, Lima y México, tenemos valores, Chile tiene 51% y hay otros valores más bajos. ¿A qué se debe la alta variabilidad en esta contribución? Es que en cada país se ha trabajado de manera importante en reducir las fuentes no de carretera, y en la medida en que se reducen más las emisiones de buses, camiones, motocicletas, empiezan a ser más importantes en los inventarios las fuentes no de carretera, que normalmente no son, digamos, las objeto de los titulares de prensa, por decirlo de alguna manera. ¿Qué está pasando en la región y en el mundo? Y con esto hice un gráfico muy simplificado, es básicamente la pregunta directa: ¿hay regulación para emisiones de maquinaria en los países, sí o no?
En color azul ven ven los países que tienen alguna regulación. No quise distraer un poco con todos los diferentes estándares de regulación que hay. Evidentemente Estados Unidos y Europa tienen los estándares más altos y en este momento, si vemos la región, recién Brasil, Colombia y Chile recién adoptaron normativa para importación de maquinaria con estándares de emisión. También vemos que Australia no tiene estándares de emisión. Ellos han tenido un borrador como por 4 o 5 años que aún no ha entrado en vigencia. En México estamos trabajando en este momento en una norma. ¿Sí? Tengan en cuenta que la normativa, esta nota aquí puede variar en cada país según los rangos de potencia, la aplicación, el combustible, como les digo, es bastante simplificada. Y en resumen vemos que aproximadamente el 20% de los países del mundo tienen normas de emisiones para maquinaria móvil no de carretera y el 57% de ellos están en la Unión Europea. O sea que tenemos muchísimo trabajo por realizar y hay una gran oportunidad de empezar a permear esta información de técnica, tanto de técnicas para reducción del combustible, de mejoras tecnológicas, como electrificación, que es lo que nos reúne el día de hoy. Aquí solo para referencia, una simplificación también de la evolución temporal que han ocurrido en la reducción de NOx y material particulado, los diferentes estándares que se han ido aplicando para maquinaria. Y para ver, digamos, ya información en detalle de lo que hemos realizado en los países, como guías técnicas, trabajo en inventarios, herramientas de análisis costo-beneficio específicamente para maquinaria, aquí en la parte inferior ustedes pueden dirigirse a nuestra página web. Pero por ahora, esta es una información base que va a ser de mucha utilidad para lo que estamos viendo el día de hoy. Tenemos que la Coalición del Clima y Aire Limpio, para los que no la conocen, digamos, es esta organización que tiene más de 77 estados socios, 78 no gubernamentales, y se tiene una línea de acción en trabajo de heavy duty vehicles, ¿sí? De vehículos pesados y motores. En esta estrategia de intervención, si ustedes ven en numeral 2, recién se incluyó el componente de maquinaria móvil no de carretera y motores estacionarios. En Washington, D.C., en septiembre de este año, tuvimos el privilegio desde CALAC de apoyar la sesión relacionada con maquinaria móvil no de carretera y tuvimos presencia de países que nos acompañan también de Paraguay hoy. Entonces, de Togo, Congo, República Democrática del Congo, República de África Central y otros países que, si ustedes se dieron cuenta, en esta parte de África no tienen, digamos, estándares de emisión. Entonces fue una información que les pareció muy interesante porque son países que tienen alta explotación minera, entonces usan maquinaria. ¿Qué efectos positivos traería la electrificación de la maquinaria? Yo sé que son evidentes para la mayoría, pero recalco dos aspectos muy importantes. Uno es que alrededor del 90% de estas máquinas utilizan diésel y sabemos que las emisiones de la combustión del diésel han sido catalogadas como cancerígenas por la Agencia Internacional de Investigación con el Cáncer, contra el cáncer, catalogadas como grupo 1. Entonces, evidentemente, la electrificación de la maquinaria nos va a ayudar a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible 3, bienestar en salud, y el 11 también, que tiene que ver con comunidades, con ciudades sostenibles. Nuevamente estamos hablando, el tema de construcción que se emplea en ciudades tiene un gran aporte en este componente. Y evidentemente acabamos de tener la COP27, donde el black carbon también es un contaminante climático de vida corta y es una acción contra el clima. Entonces, la electrificación de maquinaria nos podría ayudar, reducción de impactos en la salud y el ambiente. Hay un componente adicional de riesgo de la operación de maquinaria, especialmente en construcción en ciudades, y este es un gráfico muy conocido, yo sé que la mayoría de ustedes lo han visto. Es un estudio que se realizó en Alemania de ver, digamos acá, monitorear la calidad del aire. Esta es una vista de planta de una zona de una ciudad, en donde se observaban las emisiones, los aportes de emisiones de la flota vehicular, de buses y camiones y carros a la mano izquierda, y a mano derecha ven de una obra que operaba con 5 unidades de maquinaria entre 8 y 4 pm.
y se evidenciaba que, digamos, la ubicación, las emisiones concentradas de estas emisiones tienen un factor adicional de riesgo por exposición, y ustedes en sus países son conscientes que han visto maquinaria que opera junto a hospitales, viviendas, casas. Entonces, volvemos nuevamente a el aporte que se tiene por la reducción de estas emisiones. Hay muchos más que van a escuchar de las ventajas de electrificación de estas máquinas, como ruido y otros, pero esto es la información que les quería compartir por ahora para dar paso a nuestra primer presentación, que con gran agrado me permito presentar. Vamos a contar con André Asrud. Él nos acompaña directamente desde Oslo. Él trabaja tanto para la Agencia Ambiental de Oslo como para C40, y esto tiene un propósito muy especial. André es el experto senior en temas de maquinaria y apoyó el tema de transición a la estrategia de cero emisiones de construcción en Oslo. Entonces, es un gusto para nosotros, es un privilegio contar con André aquí. Entonces, recuerden que pueden escribirnos sus preguntas directamente en el chat o en el Q&A, y yo al final de la sesión de André podría estar haciendo estas preguntas de manera verbal para que las podamos resolver. Entonces, sin más, quisiera cederle la palabra a André para que pudiésemos escuchar su presentación. André, bienvenido y buenos días. Thank you, Santiago. It's a pleasure to join you today, and thank you for inviting me. And good morning to everyone. So I do have a presentation. I will share my screen. It's great to see so many people in the audience as well. Let's see if I can get this. Oh yeah, it's on. All right. Does this work? Okay. So as Santiago said, I actually wear two hats. I work for C40 Cities in their clean construction program, but I also have retained a little bit of my position with the city of Oslo, where I work on construction issues. My presentation is therefore split a little bit in two, where I first will present C40's work on clean construction, as we call it, and secondly do a little case study of how the city of Oslo in Norway has worked on making a transition from fossil fueled machinery to zero emission machinery. First of all, for those of you who don't know the C40 network, it's a city network that for cities to collaborate on climate policies in cities. It consists today of 96 cities, representing 27% of global economy. You can see the cities here, and it is chaired by the mayor of London, Sadiq Khan. So we have many programs at C40, but we have one particular one dedicated to construction and what we call clean construction, the clean construction program. Under this program, we have a network, which is a city-to-city network where cities get together and they can compare best practices and collaborate on how to provide new policies and measures with regard to construction. And we also have a clean construction forum, which is to facilitate the collaboration between cities and city officials and the industries or the private sector. So within the clean construction program, we have now, of the 96 C40 cities, we have 41 cities at the moment, I believe. And you can see the map of all the cities here. You will see some cities in green. They are the cities that have signed what we call the Clean Construction Accelerator or Declaration. You will see there's a good global spread of cities that have shown an interest. I should say that not all the cities
are equally active, but we have a good cohort, I would say, of maybe 20 cities that are very active in our network and forum. So the Clean Construction Program has 3 pillars. It focuses on embodied emission reduction mitigation, and that's where the construction machinery falls under. But we also focus on the climate resilience aspects of construction, as well as socioeconomic and health impacts, which also is relevant to the construction machinery part. We operate with what we call a general framework that we call the Clean Construction Hierarchy. This is an upside-down pyramid that shows, the different levels of impact and the different levels that cities can work on cleaning their construction sector from. So, on the top of the hierarchy, we have, to optimize the use of existing buildings, and it goes through reuse of materials and switching to better materials. But we also include at the bottom, but not less important, the transition to zero emission machinery and low emissions from construction sites, which is the topic today. But we do see this as, in a holistic way, as a way of sort of transitioning the whole construction sector to a cleaner future. And we do have this Clean Construction Accelerator. This is something C40 does in different areas. It's a way for mayors to show leadership. It's also a way to send a signal to the market. So essentially, mayors standing together and committing to certain targets. And by doing that, telling the market in the future, we will also, as a group of cities, demand, for instance, zero emission construction machinery. So it's a way to pool purchasing power as well as showing leadership. So our Clean Construction Accelerator, as we call it, has 8 tangible actions that the mayors or the cities sign up to. Those are to the left here. And there are several that are directly relevant to the transition to zero emission construction machinery. We do, for instance, have one commitment is to lead by example with public procurement. And this is an area where we've seen as an important measure to push a transition to cleaner construction machinery. So these are the 8 actions that cities sign up to. And by doing that, they also contribute to some collective goals that are in the declaration. And one of these targets, which is highlighted in bold here, is that they collectively, the target is to require zero emission construction sites citywide by 2030 where available. So, dependent on available technology, but still a very ambitious target. As I showed in the previous slide, as of now, we have 7 initial signatories to this accelerator or declaration. And we also have a memorandum of understanding with Buildings and Woodworkers International, a global union that has endorsed this declaration. So looking at the jobs aspect of switching to cleaner construction. Here is just a slide with some online resources on the C40 Knowledge Hub on different topics related to clean construction. So I will now switch roles a little bit, not roles, but wear a different hat, if you like, to talk about the clean construction policies in Oslo as a case study. So I'm seconded to C40. So I used to work I'm still working a little bit for the city of Oslo on their climate policies in something we call the climate agency.
So Oslo's climate strategy has very ambitious targets, especially on direct emissions, or what we sometimes call Scope 1 emissions. That is to reduce these emissions by 95% by 2030. So essentially becoming a zero-emission city by 2030. And this means that we have to reduce all emissions in all sectors, or we have to look at all emissions in all sectors, including the construction sector, which has not always been on the front page, as Santiago said initially, but is gaining more and more interest and importance. The climate strategy also has a range of other targets, but I will not go into that now, including on energy and indirect and embodied emissions. So in Oslo, almost 90% of direct emissions, Scope 1, so the emissions that happen within the geographical boundaries of the city of Oslo, are represented in 3 sectors. So this does not include the energy sector or the power sector, since first of all, this is generated outside the city of Oslo, and second of all, because in Norway, 98% of electricity production is hydropower, so zero emission. But that aside, there are 3 sectors that dominate. It's the transport sector with 52% of emissions, and the waste sector, waste incineration, with 25%. But then actually the third largest sector is the construction sector that last year represented 12% of total direct emissions in the city. And I mean, I think Santiago did a great job of introducing, you know, what the issue is about and what we're talking about. But just to add 2 more concepts, I guess, that are relevant is the distinction between fossil-free and zero-emission technologies that at least we have been using in the city of Oslo. So we have, of course, the conventional fossil technology, so diesel in the case of construction machinery. And then we have fossil-free, which when we talk about it, is essentially biofuels. Then we have zero emission, which today is essentially electric machinery, but could also be other technologies like hydrogen in the future. And this table just shows the different benefits of the different things. Of course, how you account for CO2 from biofuels is a debate in itself. So, but it depends on the sustainability of the biofuel. But we do see that with the zero emission technologies, you have a lot of benefits both on greenhouse gas emissions as well as on local pollutants and on the noise. So in Oslo's climate action plan, to reflect the ambitious targets of the overall targets of 95%, there are equivalent targets for the construction sector, where the target is to be emission-free and have zero-emission construction machinery citywide by 2030. And for municipal projects, the target is to do this by 2025. So it's very much the city showing the way in this area. That's the strategy. We have seen through the working with this in Oslo, we've seen different opportunities and challenges. I think Santiago already mentioned some of these opportunities, but clearly often construction happens in dense urban areas, so air quality is an issue, and the pollution from construction machinery can be very concentrated and show up on maps, as we saw. Noise is an issue both for pedestrians using the city as well as businesses adjacent to construction sites. And now that we have started the transition to zero emission or electrified machinery,
The workers, the construction workers, say that they have a much better working environment with these machines than with the conventional machines. And of course, greenhouse gas emissions. Some of the challenges we've seen so far with this transition is new roles and responsibilities. For instance, the whole charging infrastructure to charge the machines, the scheduling of the work, because you have to factor in some charging time, although the machines generally manage to operate with charging just during the lunch break. But you may have to, for instance, stagger the lunch breaks a little bit, things like that. And then, yeah, the electricity supply to be able to charge the machines is a challenge, and we are trying to work with the grid owner to facilitate a better process around this. Cost is clearly an issue. The machines available at the moment, at least in the Norwegian market, the large machines, I should say, the smaller machines are available from mass production or a serial production, but the larger machines at the moment are not produced in great quantities, and some of the machines are actually retrofitted. So they take out the diesel engine and put in an electric one. And obviously, this is a very expensive way of producing these machines compared to if they were mass produced or serial production. And also, therefore, the availability of machines and machinery and vehicles. So here's a timeline of how the transition has happened and some of the measures in Oslo. So in 2016, Oslo started requesting fossil-free construction sites on their municipal projects. So that meant requiring use of biofuels for all municipal projects. This transition went quite easily, and the price differential, at least at that moment, between biofuels and conventional diesel was not so big. So the city was able to make that transition. And then in 2017, they started looking at, or by 2017, all municipal construction projects were actually fossil-free. In 2018, there was Oslo actually took the initiative to the C40 Clean Construction Program, and also something called the Big Buyers Initiative, focusing on public procurement in Europe. And in 2019, the first they set aside a little pot of money to test out to have a fully zero-emission construction site, and this was a street upgrade that the city was doing, and they did this as a test project to see if it was possible to do it completely zero emission. And then the same year, the city issued common tender criteria for all municipal projects that awarded all contractors that could bring zero emission machinery into the project got points in the tender competition. I'll get back to that a little bit. And in 2020, we started looking at using zoning permit requirements to put some requirements also on the non-municipal part of the market, which is obviously the largest part. So we're looking into how we can use also municipal permits to put requirements there. So the procurement strategy has been the central part of making this transition. I should say that actually as much as 20% of the market in Oslo is municipal projects. So everything from schools to kindergartens, to nurseries, to street upgrades is municipal projects. So the city itself has considerable public procurement power. And the city decided to use this power by issuing new common tender criteria for all municipal projects. So according to these tender criteria in the competition, 30% of the
tender points you can get, tender competition points you can get are allocated for environmental performance. And obviously the rest is then price and quality. This is, of course, quite a strong emphasis on the environment, and we fully realize that this is not something you can do everywhere, but you can still look at using public procurement as a way to push environmental technology. And then within the 30%, the city decided to focus 15% of that on construction machinery, as well as the machines transporting to and from the construction sites. So that is a big enough sort of percentage in the tender competitions that we saw a big shift in the market, essentially, because it's, everyone wants to be part of the municipal construction projects as well, 20% of the market. So we did see a big shift. And through using these common criteria, in 2021, actually 48% of all equipment used in municipal construction projects was zero emission. So essentially electric construction machinery. So we honestly, I think the city was quite surprised by the response of the market. It does have an extra cost, but of course, if you build a school that costs 100 million kroners or 10 million euros, the cost of switching to zero emission construction equipment is a very small cost, actually, compared to the overall cost of that project. So that is part of what I think has facilitated this. But we do hope that, with the C40 program and other this changing in around the world, that we will have that there will be a much larger production and serial production of this type of machinery, and that the cost will come down quickly, as we have seen for private cars, for instance. And I think it's our working hypothesis that inside the construction fence, it is fully possible to electrify the operations. A lot of these machines are fairly stationary. They lend themselves quite well to electrification. We also have quite a few machines that are not battery electric, but cable electric. So that is also that's a lot cheaper than the battery electric. We have large diggers even that are cable electric, and they have a cable that goes in and out, kind of like your vacuum cleaner at home. So yeah, we hope to see a quick shift in this market. Here are some online resources focused on this transition in the city of Oslo. So with that, I thank you for the opportunity to share this. André, muchísimas gracias. Muy interesante. Tengo varias preguntas que hemos estado recolectando en esta semana al hablar con actores de gobierno. Si te parece, una de las que nos envían, digamos, por interno, es respecto al consumo de energía. Mencionas que de la red eléctrica están hablando, digamos, con los proveedores de energía para mejorarlo. ¿Qué tan intensivo es el consumo de energía de las máquinas que están en obra, que están en un sitio operando de la red eléctrica? ¿Es un impacto considerable? ¿Tienen que hacer ajustes? ¿O es más de conectividad para acceder al suministro? Yeah, so it's both. These and this is not my area of expertise, I should say. I'm a political scientist, so I work with policies. But the issue is both, the peak demand in terms of so. One solution we see that if we're when we start to roll this out even more, also in the private sector part of the market, is the need for potentially the need for battery containers that work
both as a way of charging the machinery and as a buffer for the grid. So we have seen this on some of the construction sites already. So it's essentially a large, it's a container with batteries that help provide this service. And then the issue with the grid provider has been a little bit also the process of just securing connectivity when you start up a new construction project. So they say, if you give us a couple of months warning, we can help, but it doesn't quite work that in practice. So there's work to be done to have a good communication process, essentially, between the contractors or the building developers and the grid company to make sure of this. And if I may add, is it's also interesting, some of the new buildings being built, they are so energy efficient that you don't need much energy at the site when the building is finished. So that provides, in a way, a particular problem, because then you don't need to put in place the connectivity infrastructure for the building, but you need it maybe for the construction process. So you have to find temporary solutions. Ok, muchísimas gracias. Y dos preguntas que de pronto nos puedes ayudar, entendiendo que trabajas tanto para C40 como para la ciudad de Oslo. Creo que la respondiste en parte, y es, ¿qué iniciativa tiene mejor respuesta del sector privado a esta técnica, a estas búsquedas de electrificación de maquinaria? Si es la normativa rígida desde el Estado o si son los estímulos competitivos para adquirir licitaciones y demás. Entre estas dos alternativas, creo que parte de la respuesta la diste en tu presentación. No sé si pudieses ampliar en ese punto. Yeah, good question. I think we have seen a lot of results from sort of having having this kind of technology awarded through the tendering processes, and that's been very effective. Of course, I think on air pollution limits and essentially cleaning up the construction machinery park, I think regulation, emission regulation is in a large part in place in Europe. So that's probably the way to go. And then when you're talking about very sort of new technologies like electrified machinery, I think award criteria like we have used in Oslo works maybe better, because then you sort of award innovation and things without stopping projects where it's not possible to do. Entendido, claro. Otra pregunta que nos llegan es si podías dar algún ejemplo de fossil free fuel. Creo que mencionaste que eran los biocombustibles, ¿verdad? Yes, so that was the first transition in a way to switch to that, because that's obviously doable. I mean, I think pretty much all the machinery that we had could run on biofuels. So I don't know. I mean, I don't know if this translates even, but the biofuel requirement that we said was HOV 100. I don't know if that means anything in your local markets, but it was essentially, the requirement was for biofuels that was made from waste products, essentially. So that made. At least I'm no expert on this either, but that was, a way of ensuring the sustainability of this biofuel. But that's, I think that's a transition that is fully doable, and that's more of a cost matter. But of course, I mean, we want to, and C40 wants to push the transition to zero emission technologies, because biofuels is obviously a scarce resource around the world, and we have to be very careful about which sectors and which applications we use biofuels for. And
we think that actually construction machinery is not one of the ones, at least in the long term, where we need to use biofuels. We can make a switch to electrification there and maybe use biofuels in other things like aviation. Perfecto, perfecto. Y quizás una última pregunta importante es, C40, nos acompañan de representantes de 6 ciudades de Latinoamérica y quisiéramos saber cómo hacen las ciudades para unirse a esta declaración de construcción limpia de C40. Well, I mean, all C40 cities are welcome in any C40 program. So essentially, we have some Latin American cities in the Clean Construction program, and Mexico City has signed the Clean Construction Accelerator. But we are open and very happy to have more Latin American cities engaged in the program, and hopefully also to sign the accelerator in the future. And I mean, essentially, you can, if you want to, you can contact me or the head of the program called Cecile Farreau. But yeah, we can share. I'm sure you can share contact details, Santiago. Sí, perfecto. André, muchísimas gracias por tu intervención y por tu gentil respuesta a estas preguntas. Es de gran utilidad para nosotros en Latinoamérica tener esta información de lo que está pasando en el mundo y reconociendo que Noruega es el país más avanzado en estas políticas para maquinaria eléctrica en el mundo. Así que muchísimas gracias y bueno, que tengas un buen día. Es bienvenido a seguir acompañándonos el resto de las sesiones. Thank you very much, Santiago. Bueno, quisiera resaltar aquí básicamente la estrategia de política que estamos viendo, y es que se está abordando la construcción y la maquinaria de construcción desde todo el complejo de construcción, y esta iniciativa de construcción sostenible ve de manera holística la construcción, desde insumos, desde residuos y desde maquinaria. Esta es una aproximación que también hemos visto en Londres y es muy interesante para que la tengamos presente en nuestro pool de estrategias de políticas que tengamos pensadas para reducir emisiones. Pasando a nuestra segunda presentación, o sea, estamos el día de hoy con presentaciones de alto nivel, mañana también de igual manera, tenemos a el señor Steve Stokowski. Él es el gerente de proyecto en CalSTART, y CalSTART es el administrador del programa CORE para California, que es este programa de incentivos económicos para la electrificación de fuentes off-road. Entonces, quisiera darle paso al señor Steve Stokowski para que pudiese contarnos un poco de este programa, que es una iniciativa realmente nueva, que también estamos viendo en Suiza y es de gran interés para Latinoamérica conocerla. Así que bienvenido y el público es tuyo, señor Mr. Stokowski. Adelante. Right. Thank you very much, Mr. Morales, and thank you very much for your invitation to join you today. We're very excited to join you. Again, my name is Steven Sokolsky. I am a program manager at CalSTART, and I will give you an overview of what we do. But CalSTART is a nonprofit, a non-governmental organization that is concentrating on cleaning the environment through the transportation sector. So as I said, we're an NGO, a nonprofit organization. We're based in California, but we are nationwide. I'm based in the Midwest in Madison, Wisconsin, but we also have representatives and staff across the country, New York, Florida, Michigan, everywhere their industry is. And we also, matter of fact, are now even international. We are doing some work through our Global Drive to Zero program in Europe, especially. So our mission really is to support and expand the clean transportation industry. And with that, bring clean air, battle climate change. But we do everything with an eye towards making sure that economic growth is achieved through high quality jobs
and economic benefits for the entire society. So we do a large number of different types of activities through demonstrations, on validation and assessment in the field. We help fleets actually deploy many of these new technologies. And we do a lot on the policy level, of which this program, which I'm going to talk to you about, is part of. We are a membership organization, and we have over 325 members now. And this is just a sample of some of our members, but they are a very wide mix of large, small companies, the major OEMs of on-road and off-road, major fleets, utilities, transit agencies, and a lot of support organizations in the industry. So we get a lot of knowledge and experience through our members, and they are probably our biggest benefit and our biggest source of knowledge. So I want to talk about what we have come up with the California Air Resources Board is a model that we see to help electrify both the on-road and the off-road sector. We've called this the beachhead model, where as you start with certain applications that are easiest to electrify and expand out from there, you'll get larger volumes, and you can utilize some commonalities across the supply chain and others to help build up volumes and expand the overall availability and production of zero emission equipment. So you can see on the top, those are some of the on-road applications, and on the bottom, these are the off-road applications. That red vertical line is where we think we are right now, where we found that several years ago, starting with lighter lifts is a good place to start to gain experience with the infrastructure, and especially, but also commonalities across batteries and energy storage. Then we moved on to terminal tractors, and we are now getting into the point of larger material handling equipment and moving into larger construction equipment too. So this model, it kind of guides what we're doing, and it also guides the state of California, who we are working for, in some of their policies to put incentives behind the purchase of zero emission equipment. So just to give you some background on why we think that incentives are needed for zero emission equipment, this is a graph that our partners at Volvo Trucks put together regarding the difference between diesel run vehicles and equipment and electric, but just what we think the components or the elements of the total cost of ownership are. And you can see for conventional equipment, most of the total cost of ownership element are around fuel and energy. Whereas for electric and zero emission equipment, it's the initial acquisition cost that is taking up most of the TCO. So it was determined that to help that industry grow more, help the purchasers with that huge element of acquisition cost, because you can see the different ratios here. The acquisition costs and those initial capital costs are what we think are by far the biggest barrier to users of zero emission equipment, because you see things like salvage and fuel are much lower components of the total cost of ownership. So by focusing on the acquisition costs, then we can help not only the industry move forward and get more equipment out into the field, but also help the actual purchasers. So in terms of market acceleration, we manage 3 different programs for the state of California. 2 of them for the California Air Resources Board, which is the main
air quality board for the state, and they have a lot of influence, not only in California, but a lot of states across the country follow the path of California. So we run two different programs for the Air Resources Board, or CARB it is called. One for on-road vehicles, which is called HVIP, the Hybrid and Zero Emission Voucher Incentive Program. The other is CORE, the third one you see listed there, which I am going to talk in detail about today. The middle one is we run for another California agency called the California Energy Commission, which sets energy policy around energy production and use. But they have set up an incentive program specifically for zero emission infrastructure. And this means charging infrastructure, but for electric vehicles and equipment, and also stations for fuel cells and hydrogen fuel cells. So there's a lot of money involved here to put towards incentives and purchase incentives in particular. And right now, the state of California puts more than $1 billion per year towards incentives and research and development around zero emission vehicles and technology. So they are by far the biggest, up until earlier this year when the federal government passed the latest Infrastructure Act. California was by far the biggest funder of zero emission technologies. Now the federal government is catching up, but California still is probably the leader in that area. So these are the three incentive programs that we run, and I'm going to talk a little bit more about CORE, the Clean Off-Road Equipment Voucher Incentive Program. So what this program is, it is a point of sale voucher. Many incentive programs are either tax credits or they're done through, you put in a application and hopefully you get chosen. This is done at the point of sale where we and the state of California work with the dealers and the sellers of the equipment to take the value of a voucher to reduce the cost, the upfront cost of the equipment. So going back to that chart I showed earlier, to that acquisition cost, this is really set to address the acquisition costs of the new zero emission equipment, and it's done at the point of sale. So there's additional funds and plus ups for the infrastructure and also for equipment that is utilized in certain areas, which they call disadvantaged communities, some that are hurt the worst with environmental justice issues, and also to help small business and small operators acquire some of this technology. So the principles behind the Clean Off-Road Equipment Program, or CORE, is really to keep it simple, make it easier for the user or the fleet to purchase the equipment, accelerate the technology as quickly as possible. We want to make sure that this is available to help those fleets make purchase decisions easier and put those zero emission equipment on par with conventional equipment. We want to make sure that we're supporting all of the state strategies and making sure that funding for these technologies is predictable over the time frame over the next 5 to 10 years. Make sure that those technologies move from early market acceptance to full market acceptance. And we want to make sure that everybody can use it and there's equitable use of the investment by different user groups, and technology is seen by not just the larger, richer users, but across the spectrum. So for an equipment user, it's a very simple process. Any user in California is eligible to participate in the program.
The only restrictions we have are very small, that they must use and operate the equipment in California for 3 years. And during that time, they must submit some very simple activity reports as part of the program. With that, just how many hours a year that equipment is used. On the on-road side is how many miles a year that is used. But in terms of the vouchers for the equipment, it's not affected by the fleet size. They can request as many vouchers as they want, and there's no limit on what they can utilize, how many they can utilize. So it's really easy for the equipment user to partake in the program. So the way this program works is very simple. We concentrate on the point of sale and make sure that it's pretty much invisible to the user. We work specifically with the seller of the equipment. So we have a catalog of all the equipment that is eligible for the program. The user selects the equipment that they need to purchase. They work with a dealer that we have trained in the process. They give some basic information about the location to the dealer. The dealer then submits to us a request for a voucher, which will cover a large percentage of the incremental cost of that equipment. And then when that equipment is purchased and delivered, the value of the voucher is taken right off the sales price by the dealer. So the end user really doesn't have to do any paperwork beyond that. They don't have to submit any additional requests for funding. It happens all at the point of sale with the dealer. For the manufacturers of the equipment, it's very simple for them. We have a manual that we put together with the state, an implementation manual. They put together, they get approval of each piece of equipment from the state of California to participate in the program. They send the complete application in, and then we work with their dealers to enroll them in the process. We train them how to use the process and request the vouchers. So in the program, there are 9 different equipment categories for off-road equipment. You can see the first 6 listed were the ones originally included in the first 2 years of the program. It started in 2019. The last 3 are the ones have been added in this last year, this year. But the first part of the program concentrated mostly on material handling, equipment that is used at ports, and some of the equipment that is used to support on-road activities. Terminal tractors that are used at ports and distribution centers, which were originally funded in the on-road program, were moved to the off-road program, and they are one of the major components of the program. But we also have a lot of material handling equipment at ports and airports, some of rail movement equipment, and mobile power units that are used at ports and airports and elsewhere. This year in 2022, we have added much more extensive equipment, construction equipment, the early zero emission equipment that is used like skid steer loaders, smaller excavators, some of the zero emission mining equipment, agriculture equipment, tractors especially. And we are starting our first one in hovercraft and some vessels that would be used in the ports. So you can see these are the equipment that are eligible for vouchers and incentives under the core program. But the amounts are very substantial. You can see, depending on the size of the equipment and the amount of emissions they traditionally put out, that's how the voucher are set. The voucher amounts are set. So you can see for some piece of equipment, up to $500,000 is what they're eligible for.
The idea is that we want to cover as much as possible of the incremental cost, which is the difference between a conventional diesel piece of equipment and the zero emissions. So that delta, the incremental cost, is what we're trying to minimize as much as possible. And some of them, especially still in these early phases, have high incremental costs, which is why the voucher amounts are still pretty high, up to $500,000 for some pieces of equipment. So this is a very effective way to reduce that incremental cost and to get early adopters into adopt that equipment. So we started this program in fiscal year 2020, which was the end of 2019. And we had original funding for that program year. It was added onto this year, early 2022. I'll show you the funding numbers, but you could see in the first 3 years, the number of equipment of providers more than doubled, more than tripled the number of dealers, the equipment types more than doubled, and the vouchers increased as well. For the first 3 years, or first 2.5 years, we had funding of about $70 million for the program. Most of it went to refrigeration units and terminal tractors, and then multiple mobile power units and forklifts and rail car movers got the remainder. But that was a fund that took us from late 2019 until early 2022. But you can see the results there. This year, the funding is much more, $125 million for this funding period, and including now the amounts for, well, now that we have construction equipment and agriculture, those percentages have really increased, and the amount going to refrigeration units and terminal tractors have gone down, but you can see the amount of dollars going towards incentives for those segments is pretty significant. And we just this month included a new segment for small landscaping equipment that would be used by small companies who do residential landscaping. And there's $30 million in that fund as well. So you can see this is a very large program. There's $125 million. A lot of it was spoken for pretty quickly when the solicitation went out. This is a first come, first serve. So those who jumped in early were able to get the initial vouchers. So, you know, that's a very high level overview of the program. And I have a lot more details I can discuss with you. If you have any questions about the program or about any of our other voucher incentive programs, please contact me using the information below, and I'll be very happy to talk to you. And with that, Mr. Morales, I'm open if you have any questions. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Stokowski. O sea, deslumbrados un poco con esta iniciativa y la cantidad, digamos, de posibilidad monetaria y económica que ha tenido los Estados Unidos y CARB para incentivar esta transición. La pregunta, digamos, puntual en este momento sería, ¿cuál ha sido la respuesta del sector privado? Por lo que entiendo y con lo que nos comentas, es que fue abrumadora. O sea, es una iniciativa que realmente se ha estimulado la transición energética, ¿correcto? No, you're exactly right. The acceptance rate has been very surprisingly high. Each time a new solicitation comes out, each of the years, it is subscribed very quickly, and it is the private industry that has really taken advantage of it the most. And this is on both the off-road and the on-road side. The
program that I also mentioned at the beginning, HVIP, which is the on-road incentive program, is very, very well accepted by private industry, and there's almost 1,000 zero-emission trucks have been purchased through that program. But you can see that the number of vouchers through these two programs has been very high, and the acceptance rate by private industry and also public users of this. Neither of the programs are restricted to public entities can use it as well. Cities or other school districts can use it. So the acceptance rate is very high on all the segments. Wow, claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos un retraso en el programa. Yo quería preguntarle al señor Steve si nos pudieras acompañar también después de la presentación del señor Valdés de España para hacerte unas preguntas adicionales y no tomar más del tiempo que teníamos destinado para el señor Valdés. All right, thank you. I'd be glad to. Perfecto. No, muchísimas gracias. Creo que para Latinoamérica esto es de gran valor y yo quisiera darle la bienvenida al gerente adjunto de movilidad e infraestructura de Barcelona. Él nos acompaña, es con una experiencia muy interesante de uso de maquinaria eléctrica por parte de obra pública y queríamos darle la bienvenida indicando primero que todo que tiene la disponibilidad de tiempo completa que habíamos previsto para realizar su presentación y queremos, digamos, sin más preámbulo, darle la palabra. Bienvenido, señor Valdés López, y es un gusto y un privilegio que pueda acompañarnos el día de hoy. Hola Santiago, el gusto y el privilegio es mío y agradezco la invitación. Y si os parece, os voy a compartir una presentación a través de la cual intentaré acompañar un poco lo que me gustaría compartir con vosotros de esta prueba que hemos hecho en la ciudad de Barcelona para intentar comprobar la viabilidad que tiene el uso de la maquinaria eléctrica en las obras. Me gustaría saber si se ve bien la presentación. Perdón que... Sí, señor, se ve bien. Bien, pues... Vale, pues inicialmente nosotros tenemos en la ciudad desde hace ya bastante tiempo el propósito de intentar hacer una ciudad mucho más sostenible, reducir el impacto, la huella de carbono de todas las actividades que hacemos en la ciudad y poder contribuir a intentar salir de esta emergencia climática que tenemos a nivel mundial, intentando regular y actuar sobre muchas de las actividades que se hacen en la ciudad, especialmente aquellas que tienen unos niveles de emisión considerables en partículas, en óxidos de nitrógeno, en CO2 y todas las que generan una situación de incompatibilidad con la vida y las actividades que ocurren habitualmente en la ciudad y en su espacio público. Por tanto, el ayuntamiento tiene este compromiso muy firme y a nivel, por ejemplo, de la gestión y el control del uso exhaustivo de vehículos, con un nivel de emisiones considerables de coches. También sabéis que está regulado en la ciudad, hay una zona de bajas emisiones implantada en la ciudad y esto está funcionando a unos niveles muy correctos actualmente. Y desde el punto de vista de las obras, vimos que precisamente como la ciudad tiene un nivel de inversión bastante alto, en el espacio público se producen de manera bastante habitual un número de obras considerables que además transcurren en una relación muy directa con la población, porque se hacen en zonas, la ciudad de Barcelona es una ciudad muy compacta y por tanto se hacen con una proximidad importante al resto de actividades que conviven con esas obras de transformación de la ciudad. Y esto significa que, sobre todo a nivel de las emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno, están produciendo estas obras con la maquinaria que utilizan habitualmente un nivel de molestia y de contaminación considerable, aparte de la contaminación acústica que pueden generar por el conjunto de ruidos que se hacen, una parte por la actividad y otra producido por el tipo de maquinaria que se utiliza. Y esta es la base que nos llevó
a trabajar, es decir, pues si estamos intentando controlar las emisiones de todos los vehículos en la ciudad, que es una fuente de emisiones muy importante, pues también lo hemos de poder hacer por coherencia con las obras, de manera que digamos, la visión sea más global. ¿Qué sucede? Que con las obras es un poco más difícil, puesto que la industria de fabricación de maquinaria de obra y las experiencias concretas de implantación de estas obras en espacios públicos, incluso también diría que en privados, es bastante relativa y acotada, y por tanto estamos iniciando camino. Y esto pues es una experiencia que al compartirla pensamos que puede ser de utilidad para cualquier otra ciudad, y nos brindamos ya a priori a compartir esta experiencia con aquellas ciudades que tengan la intención de empezar este camino. Por tanto, todos somos instituciones públicas, y lo que hacemos ha de poder ser compartido, a diferencia de lo que pasa con la parte privada, ¿no? Por tanto, lo ponemos a disposición. Intento de hacerlo muy simple. Este objetivo, para poder hacer esta primera prueba piloto que hemos hecho en el espacio público, de manera que podamos comparar en las mismas circunstancias cómo se desarrolla una misma actividad hecha con maquinaria diésel convencional o con maquinaria eléctrica en el mismo lugar y durante el mismo periodo de tiempo, hacer la comparación a nivel de ruidos, a nivel de consumos energéticos, a nivel de costes y a nivel de viabilidad de la actividad y de percepción, incluso de los propios equipos que están trabajando en las obras, cómo se comporta una maquinaria en la otra. Por tanto, esto, como decía, ha sido el principal objetivo, y explico cómo lo hemos hecho para conseguir que esta prueba primera fuera viable y qué pensamos hacer a futuro, ¿vale? Entonces, lo primero es, hemos reunido primero buscar una obra que fuese capaz de implementar una maquinaria eléctrica existente que pudiese desarrollar las actividades que en principio se tenían que hacer en igualdad de condiciones aproximadamente de las que hacían de forma habitual. Para ello empezamos a buscar en el mercado y había una empresa de alquiler de maquinaria que desde el análisis inicial que hicimos a partir de finales del año 21 y mediados del 22, salió una empresa de alquiler de maquinaria que en Barcelona funciona, se llama Hermanos Oms, que se ofreció con una maquinaria eléctrica de pequeño porte para trabajo urbano en ciudades, hacer esta prueba y comprobar hasta qué punto, desde el punto de vista de la empresa de alquiler, le salía a cuenta o no utilizar la maquinaria. Y una cosa muy importante era si la maquinaria daba prestaciones iguales o equivalentes a la maquinaria diésel convencional, para intentar romper el círculo vicioso de que las empresas, o sea, los fabricantes no producen maquinaria eléctrica a un alto ritmo porque las obras no las utilizan porque las administraciones no las promueven, las administraciones no las promueven porque no hay maquinaria eléctrica en el mercado, ¿vale? Entonces, hemos decidido, vamos a intentar romper este círculo y a empezar a hacer alguna prueba que nos lleve a una situación de convertir esto en un círculo virtuoso. Por tanto, con Hermanos OMS empezamos a hacer estas pruebas y dijimos, vale, pues con estas maquinarias, ¿qué obras tenemos en la ciudad que se puedan ejecutar? No todas las obras, evidentemente, se pueden hacer con maquinarias de este tipo, que no solamente es la existencia de la maquinaria, sino la existencia de una infraestructura de recarga que permita a la maquinaria trabajar durante las horas que tiene que trabajar. Por tanto, una vez encontramos a un operador que ejecutaba obras, que en este caso es Aguas de Barcelona, que tenía unas obras en el espacio público, que a través de una empresa municipal, público-privada, propusimos la idea, y esta empresa dijo, yo lo puedo hacer en 2 obras que tengo en la ciudad, pues conjuntamente con esta empresa de alquiler de maquinaria y con este operador de obras, decidimos utilizar la red de recarga de vehículos eléctricos que hay en la ciudad de Barcelona para implementar un punto de recarga con una batería para poder recargar esta maquinaria. Por tanto, ya decidimos en ese momento cuáles eran todos los actores que participaban en nuestra prueba. Teníamos algunos referentes en Oslo, veo que habéis antes trabajado el tema de Noruega. En Madrid se había escrito en la ordenanza municipal la necesidad de la utilización de vehículos de maquinaria eléctrica, pero no teníamos ejemplos contrastables de que se hubiese ejecutado, y nos lanzamos a mirar con estas condiciones que teníamos y con esta maquinaria que habíamos encontrado y que era viable trabajarla, de qué forma podíamos empezar, ¿vale? La empresa fabricante de la maquinaria era Wacker Neuson, una empresa alemana
que fue la que aportó esta maquinaria a hermanos Oms para que a nivel de un alquiler inicial ellos pudieran desarrollar estas primeras obras. Pensar que en toda nuestra normativa no aparece absolutamente nada sobre la necesidad del uso de la maquinaria eléctrica, ni la viabilidad, ni la promoción del uso de la maquinaria eléctrica. Por tanto, esto era absolutamente anómalo. Intentamos buscar otras ciudades de la parte mediterránea, más al sur, que no fuese Noruega, digamos, y no encontramos también ejemplos muy aislados y también poco representativos. Por tanto, nos pusimos a innovar. De todas estas maquinarias, la utilización de estas maquinarias tenía unos contrastes, unas variaciones de precios entre un 30 a un 70%. Esto tengamos en cuenta que también los precios dependen del mercado y aquí era también difícil convertir los consumos, teníamos que hacer homogéneos los consumos para poderlo comparar. Por tanto, ¿qué hicimos? Pues una vez analizada la obra que teníamos que hacer y decidida la maquinaria con la que podíamos ejecutar esa obra, buscamos el equivalente entre maquinarias del mismo tipo, diésel y eléctricas, y empezamos la ejecución en una parte muy central de la ciudad, ¿vale? Buscamos cuáles eran los puntos de recarga más próximos a las obras que tenemos implementado para vehículos. En este caso, lo utilizamos con un punto de recarga de la red Conéctate de Barcelona, que es un punto de recarga que tenemos aquí, que se utilizan actualmente para motos. Por tanto, es un punto de baja potencia, ¿vale? Por tanto, era necesario tener una batería complementaria que se fuese recargando con este punto, que en el momento en que la maquinaria lo necesitara, fuese a aquel sitio, se recargara con esta batería de carga continuamente a partir de los puntos de recarga y con esto se pudiera abastecer de combustible. La primera gran conclusión es que los operarios encontraron que la maquinaria eléctrica con la que trabajaban, la mitad del tiempo la obra se hizo con la maquinaria eléctrica y la otra mitad se hizo con maquinaria diésel. Y lo primero, los operarios consideraron que la maquinaria eléctrica, primero, les daba un rendimiento prácticamente igual que el que tenían con la maquinaria diésel, no sintieron ninguna falta de rendimiento por el hecho de que fuese eléctrica. En los momentos en que no se estaba haciendo actividad, el motor, como siempre, estaba apagado, el nivel de ruido era más bajo. Segundo, el calentamiento que produce la maquinaria diésel, que hace mucho más incómodo la gestión de la maquinaria, los operarios consideraron que con la eléctrica esto no pasaba y por tanto las condiciones de trabajo eran mejores. Y esto ya nos empezó a consolar. Pensamos, bueno, como mínimo tenemos una maquinaria equivalente para hacer el mismo trabajo. Aquí tenemos algunas imágenes de las maquinarias utilizadas en las obras en esta primera fase. Era un tramo de obra muy central y muy próximo a las viviendas, como podéis ver, que estuvo durante 15 días con esta maquinaria. Esta es la ubicación en la parte central de la ciudad y esta es el punto de recarga eléctrica de motos que se utilizó en el espacio público. Bien, aquí estamos haciendo las pruebas sonométricas para ver cuáles eran las emisiones sonoras de la maquinaria. La verdad, a nivel sonoro no se observaron grandes ventajas por el hecho de que los tipos de actividades que se estaban ejecutando tenían mucho más impacto sonoro por la propia naturaleza de la actividad, por ejemplo, cuando estábamos picando el hormigón, cuando estábamos vibrándolos, que no por el hecho del motor, que el motor de la máquina fuese eléctrico. Por tanto, pero esto, repito, es en función del tipo de actividad que puedas elegir, que en nuestro caso estaba pensado por la maquinaria que se utilizaba en las obras en las que pudimos hacer las pruebas. Aquí hay un pequeño vídeo sobre la prueba piloto, voy a pasar para centrarme un poco más en el objeto y los resultados. Y luego consideramos una serie de parámetros como el consumo energético, el coste de la energía, las emisiones y el ruido, ¿vale? Aquí vemos los parámetros de consumo que han tenido las maquinarias, el tiempo total de recarga de 28.000 horas y 409 kilovatios horas de consumo, ¿vale? Este es el total del consumo de la maquinaria eléctrica. Y aquí vemos algunas tablas comparativas de consumo y coste energético comprobados con la maquinaria eléctrica la primera mitad de la obra y con la maquinaria convencional en la segunda mitad. Un poco el resumen de esto es que a nivel de consumo eléctrico, si llevamos el consumo del combustible fósil también a eléctrico, el consumo eléctrico como energía, digamos, derivada, es muy inferior, prácticamente el orden de la 10ª parte.
en la maquinaria eléctrica utilizada que en la maquinaria diésel convencional, ¿vale? Otra cosa es que los precios de la energía no se trasladen de la misma manera a lo que es el propio consumo, ¿vale? Con lo cual vemos que los precios de la energía y la energía consumida no van en la misma proporción. En cuanto a las emisiones de CO2, también tenemos que en total las emisiones evidentemente son mucho mejores con las máquinas eléctricas. Luego a nivel de polvo, a nivel de partículas, evidentemente el polvo que se levanta con la propia obra de construcción ya es un polvo significativo, pero el tamaño de las partículas de polvo, del polvo que se produce por las obras y el del black carbon que se produce por el motor diésel que está al lado de la persona que está llevando la maquinaria, también tiene un proceso diferente a nivel orgánico, a nivel biológico, con lo cual el polvo, o sea, las partículas PM10, por ejemplo, y 2,5, que son más cancerígenas producidas por el motor de combustión, de estas no teníamos. Con lo cual, en ese sentido, también había una diferencia bastante notable. En cuanto a los puntos de medida del ruido, era lo que os decíamos, que realmente no se observaron unas grandes diferencias porque la naturaleza del propio trabajo, con independencia del motor que tuviese la maquinaria, no era una diferencia que a nivel sonoro pudiese aportar mucho más valor. A nivel del alquiler de la maquinaria, pues si para hacer la recarga de la maquinaria en los puntos de recarga tuviesen suficiente potencia para que el tiempo en el que se recarga la maquinaria se pudiese conectar directamente al punto de recarga, la diferencia de costes entre el alquiler de la maquinaria eléctrica y la maquinaria convencional sería mucho más reducido, sería de un 4%. Sin embargo, el hecho de tener la necesidad de una batería estática porque la potencia era demasiado baja encareció bastante, un 26% de diferencia, el hecho del alquiler. Pensemos que también en todo esto, a nivel de costes, todo esto es modulable por la novedad de la maquinaria eléctrica como elemento nuevo introducido al mercado y porque no hay ningún tipo de estímulo por parte de los promotores de obras, ni públicos ni privados, para que esto acabe ocurriendo. Ni de estímulos, ni de control a nivel normativo, a nivel de gestión. Por tanto, como conclusión, digamos, de todo este trabajo, primero, decimos, la red de recarga eléctrica de la ciudad para vehículos, en principio, puede ser satisfactoria para la ejecución de obras, no es suficiente. Creo que deberíamos buscar otras fuentes también de conexión a sistemas eléctricos, dejarlos preparados para poder tener puntos de recarga próximos a cualquier obra que se pueda ejecutar. Esto es una primera conclusión en la que hemos de evolucionar, que pueden ser otros sistemas de recargas de energía para el alumbrado, energía para la recarga de las bicicletas públicas eléctricas que tenemos desplegadas por la ciudad, cualquier otro tipo de sistema energético del cual podamos obtener una potencia relativamente aceptable para la carga de las maquinarias que sean utilizadas. Segundo, se compararon diferentes baterías y se vio cuál de ellas tenía un mejor comportamiento. El tipo de recarga según la maquinaria eléctrica, si era monofásica o trifásica, también se empezó a adaptar. O sea, se empezaron a sacar realmente conclusiones prácticas de la utilización de esas maquinarias. Luego, los datos de consumo que hemos visto, que eran bastante ajustados, los operarios y su experiencia, que fue valorada muy positivamente, el rendimiento de las maquinarias, que era un rendimiento equivalente, por tanto no hubo ni por falta de autonomía de tiempo de funcionamiento, ni por falta de potencia de la maquinaria, una comparación peyorativa hacia el uso de la eléctrica, lo cual también era una de las dudas que teníamos inicialmente. Pensar, no nos quedaremos sin batería al cabo de 1 hora y media o 2 de trabajo y la maquinaria tendrá que irse a recargar y perderemos tiempo y eficiencia de trabajo. No, esto no pasa. Se puede trabajar perfectamente una jornada de trabajo, cargarla si hay potencia suficiente en la jornada de descanso y luego volverla a utilizar. En cuanto al coste del consumo eléctrico, las diferencias eran significativas. Esto ya lo hemos explicado anteriormente. Y el incremento del alquiler, también que lo hemos explicado,
y que si no tuviésemos la batería se reduciría un 4%. Esta es son algunas de las conclusiones principales. Por tanto, ¿cuáles son nuestros próximos pasos? A partir de ahora, lo que vamos a hacer es, primero, buscar una forma práctica de que cualquier obra que se pueda desarrollar en la ciudad de diferentes magnitudes, esta era una obra de servicios para una canalización de agua, pero que empezando por obra relativamente pequeña, expandamos esta prueba piloto a diferentes obras que nos permitan ir evaluando tipos de maquinaria, tipo de actividad y tipo de red de consumo eléctrico para poder conectarlo. Y poder establecer unas pautas regulares en las que se pueda establecer la forma de conectar las diferentes maquinarias y de poder extender el rango de maquinarias eléctricas dentro de la ejecución de obras urbanas. Pensar que no estamos hablando de grandes maquinarias de alto rendimiento, como podríamos utilizar en una carretera o en una gran obra, sino unas maquinarias que han de tener generalmente unas magnitudes propias para poder funcionar dentro de una ciudad y convivir con una serie de funciones normales de la ciudad. Lo segundo, en los pliegos de condiciones de las obras que se ejecuten en la ciudad, empezaremos a introducir la utilización de la maquinaria eléctrica, cuantificando una mejora en la puntuación de aquellas empresas que presenten esta oferta y que la puedan ejecutar luego. De manera que en los concursos el rol de disponer de maquinaria eléctrica siempre que el mercado la disponga en la oferta que haga el contratista se valore positivamente, de forma que se estimule a la empresa constructora a comenzar a utilizar de manera más generalizada la maquinaria eléctrica. Esto hará que el fabricante pueda potenciar la fabricación, disminuya los costes y las empresas de alquiler de maquinaria puedan tener disponibilidad de maquinaria que luego ofrezcan al resto de empresas y que se empiece a estandarizar el uso de la maquinaria eléctrica. Y a continuación intentaremos también marcar unas pautas de límites de emisiones para aquellas actividades que se puedan hacer en ciudad con maquinaria que no sea eléctrica, de forma que no solo estimulemos, sino que además limitemos a nivel contaminante todas aquellas máquinas que innecesariamente puedan utilizar un nivel de combustión muy superior al que se podría lograr con una maquinaria mucho más rentable. Y hasta aquí hemos llegado. Con esto acabo la presentación, Santiago. Y bueno, dispuesto a comentar lo que os parezca. Perfecto. Señor Valdés, muchísimas gracias. Qué experiencia tan interesante. La verdad es un gusto que nos la haya podido compartir así de primera mano para Latinoamérica. Y una de las preguntas es, ¿hay algún documento de este que sea público y se pueda compartir con los asistentes y sectores de gobierno? ¿O hay alguna restricción al respecto? No, ninguno. Esta es una prueba piloto, como decía, está hecha por una entidad pública, por tanto los resultados de la prueba son perfectamente compartibles. Y además, como te decía, también nos ofrecemos, si hay alguna ciudad que quiera emprender una experiencia similar, le podemos explicarnos la nuestra y colaborar en que esto sea una realidad. Cuantas más seamos, creo que mejor saldrá y más rápido. Maravillosa información, porque le comento que más del 80% de las personas que nos acompañan son de Latinoamérica y actores de gobierno. Entonces, esta mención que haces es muy oportuna porque son los nuevos caminos que debemos buscar. Y la otra es el sector privado, socializando esta información con el sector privado. ¿Tuvieron alguna respuesta de eco respecto a si están sacando más líneas de producción, respecto, digamos, a si es de interés para ellos incursionar en este mercado, que es un tema que vamos a tocar mañana, pero si ustedes de primera mano ya volver una realidad esta experiencia generó un impacto adicional? Sí, Santiago, yo creo que lo que ha ayudado esta experiencia es a que todos los actores privados que están en la cadena de producción de las obras vean cuál es la dificultad real y dónde está el punto que se ha de trabajar, el punto crítico, para hacer de esto una experiencia más general, no un caso aislado como una prueba piloto. Y creo que lo que hemos identificado, esto es una prueba que hemos hecho desde el sector público, pero en colaboración con el privado. Porque tanto el fabricante de la maquinaria, como la empresa de alquiler de maquinaria, como la empresa privada que ejecuta la obra, todo el que la hace en espacio público es una empresa privada y los costes, los sobrecostes de la organización diferente también corrieron a costa de esta empresa, aparte de la administración pública, que es el equipo, en nuestro equipo está la coordinación de todas las obras del espacio público de la ciudad, pues
todos conjuntamente hemos valorado, primero, necesitamos una red de recarga estable que permita ejecutarlo. Si no tienes un punto de recarga, es muy difícil con solo una batería hacer la recarga y que los tiempos de ejecución de obra se mantengan. Por tanto, hay que buscar esa recarga. En segundo lugar, se ha de establecer unas pautas también en las ayudas, en los precios, en la optimización de la maquinaria que se fabrica para que las empresas de alquiler de maquinaria puedan adquirirla a un precio razonable y que no sean muy superior a la maquinaria diésel. En tercer lugar, para que las empresas de alquiler de maquinaria puedan rentabilizar esta maquinaria que compran, se necesita que no una administración, sino tantas administraciones como sea posible, empecemos a regular su uso. Por eso decía, cuantas más empresas en Latinoamérica también puedan colaborar con esto, será mejor, porque se empezará a extender el negocio. Y por nuestra parte, todo lo que hagamos en los documentos públicos, como pliegos de condiciones, nosotros tenemos un manual de calidad de las obras en el espacio público, es un manual que tiene más de 10 años de existencia y vamos renovando. En su próxima versión saldrá con la inclusión de maquinaria eléctrica, cómo implementar maquinaria eléctrica en el espacio público, también que estamos en toda la disponibilidad de compartirlo. Y por último, que realmente, esto que decía, los concursos, que hay una ventaja real para aquellas empresas que se impliquen en la consecución de esta maquinaria eléctrica. Y de esta forma, activar el ciclo virtuoso que os decía, para que todas las partes, con un pequeño ajuste de la situación actual, empiecen a hacer realidad esto. Porque si no, de lo contrario, se quedará como un caso excepcional y esto acabará no funcionando. Exactamente. No, desde ya les comparto tanto a Steve, André, como el señor Manuel Valdés, que ustedes están siendo pioneros poniendo ese primer ladrillo en Latinoamérica en este tema, que aún aquí empieza a sonar algo futurista el tema de maquinaria, pero es un gusto ver que es una realidad, es un camino que tenemos que recorrer y ver el día de hoy experiencia tanto de ya en campo, de abordar una obra, del tema desde California, de estos incentivos y de Oslo de políticas, es de gran valor para nosotros. Muchísimas gracias, señor Valdés. Yo creo que estaremos en contacto, sin duda alguna. Yo creo que los actores de gobierno con los que trabajamos, esta información es muy, muy valiosa, es oro. Y muchísimas gracias por su trabajo y haber sido estos pioneros que generan en realidad información de gran valor para toda una región y es lo que tenemos que abordar ahora como planeta. Muchísimas gracias, Santiago. Este es el futuro y creo que organizaciones como las vuestras son esenciales para que esto empiece a moverse. Por tanto, entre nuestras partes y las vuestras, a ver si conseguimos que sea una realidad en Latinoamérica. Claro que sí, y mañana tenemos todo el día de sector privado. Mañana va a ser empresas y las que ofrecen y las que han usado maquinaria, ya su experiencia y qué hay en el mercado. Hay empresas que se han arriesgado a generar líneas completas de maquinaria eléctrica y vamos a escuchar de primera mano algunas de ellas. Entonces, pues encantado. Bienvenido. Listo, muchísimas gracias. Gracias a Estén ustedes. muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Teníamos un par de preguntas para el señor Steve Stokowski, que agradecemos nos haya podido dar, digamos, esa espera en esta transición. Y porque es de gran valor. Un tema, una de las preguntas que nos envían por interno, veo que aquí en el Q&A no han puesto las preguntas, nos las han enviado a través de nuestros coordinadores país, de cada uno de los países. Me permito leer una y es respecto a los montos que se han puesto en cada uno de estos vouchers para los diferentes tipos de maquinaria. Vemos que obedecen a estudios de mercado esos valores que se han puesto y qué porcentaje podría representar de lo que es el monto inicial de adquisición de una máquina. Yeah, the process that happens is that the California Air Resources Board, when the equipment manufacturer applies to be part of the program, the CARB works with the manufacturer to get pricing information. And as I mentioned before, the idea is to reduce as much as possible that incremental cost to bring the cost parity with conventional diesel equipment as close as possible. So
it's at least half of that incremental cost, sometimes much more than that. But the idea is to really reduce that incremental cost difference as much as possible. But we rely on information, market information and cost information from the manufacturer to set that voucher amount. Perfecto. Y otra pregunta que nos llegan es, ¿por qué estas ciertas tipologías o categorías se han priorizado con base en aportes de emisiones o cuál ha sido la estrategia de que nos mostraste al principio cómo se iban ampliando? Yeah, the idea was at the beginning, the state of California has a very large interest in reducing the emissions of goods movement and material handling equipment. That's why that was the initial focus. There's a lot of emissions programs at the problems at the ports of Southern California, Los Angeles and Long Beach, and also the port of Oakland in the Bay Area. So the state wanted to focus first on those areas because those are the high emission level areas. When the additional funding was received, that's when they opened up to other high pollutant areas that we're seeing the effects that could be reduced through non-road equipment. That's why construction equipment is now part of that at a very small amount. But I think the next one that will be the best opportunity will be agricultural equipment, because there's a very large agricultural industry in California, especially in the Central Valley of the state. So if there can be methods to reduce the emissions from agricultural operations, I think that will be the next focus area in addition to construction. I'm not getting a translation, I'm sorry. Okay, thank you. Perdón, no se estaba escuchando de mi lado. Ahora sí. La pregunta es, gracias. La pregunta es, ¿el gobierno federal ha tenido algún acercamiento con California respecto a este programa CORE y qué se ha visualizado para quizás llevarlo a otros lados? Sé que es... Ajá. Yes, matter of fact, there's two directions there. There are some states in the country that very much follow California's direction. They have informally signed on to be to adopt some of the policies that California has adopted initially, first on the on-road side, but also on the off-road side. Some of the emissions regulation side. So there are states in the Northwest, Washington, Oregon, and in the Northeast, New York, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, that have adopted California regulations. And what we are doing at CalSTAR is we are working with the federal government to use some of the mechanisms that California has developed, like these voucher incentive programs, on a national level, and we are getting very positive signs from the federal government that they are going to use this mechanism of point of sale vouchers in the future, because previously they have only used awards and tax credits, which are not always the most effective way to incent new purchases. So they are looking very closely at point of sale vouchers, and I'm positive that they will adopt this model at some level in the future.
Ah, excelente. Y cómo, la otra pregunta sería es, ¿cómo controlan en California el hecho de que quien obtenga este beneficio no compre la máquina y después se la lleva a otro estado o la lleva a otro lado y solo fue a California para obtener el beneficio económico? Yeah, that's why we have one of the requirements is they have to promise to maintain and operate the equipment in California for 3 years. So that's a requirement for the receiving the voucher. They have to give detailed information on where the equipment is operated. After that 3-year period, yes, there is there could be potentially we moved outside of California, but at least for that initial 3-year period, that has to be operated. That's why we require the purchaser to submit reports on where the equipment is operated within the state and also how much it is operated. Ok, wow, no, pues muchísimas gracias. Quisiéramos saber si posterior, digamos, a este evento podemos tener contacto de todas maneras aún con el señor Stokowski para conocer más detalles de este programa y de los avances que se lleguen a tener en escala federal, porque para Latinoamérica, como les digo, esto es una piedra angular, un nuevo tema que se empieza a entrar en Latinoamérica y estamos iniciando el día de hoy con broche de oro experiencias de alto nivel y que se están volviendo una realidad respecto a la reducción de emisiones de maquinaria. We would be more than happy to stay in touch with you. One thing I did not mention, we run a program called Global Drive to Zero, which is mostly on the on-road side, but this is a global program that got a lot of exposure last week at COP27 in Egypt. There have been now 26 countries have signed on as signatories that are pledging to send into state policies that will have high penetrations of zero emission vehicles, mostly on-road vehicles by the year 2040. But we're trying now to get off-road segments included in that, and we're trying to get more countries. I think Chile has already signed onto it as a signatory, and I can send you some information and some links to that. But it's a wonderful program that I think is the federal government just signed on here in the United States, but many European governments have already signed on. Espectacular. No, muchísimas gracias. De seguro, uno de los componentes del programa CALAC también es específicamente de vehículos on-road, de vehículos de carretera. Así que estaremos pasando esta información y también tocando puertas con nuestros actores de gobierno. Muchísimas gracias, señor Stokowski, por su intervención y su tiempo. Muy valiosa su aporte. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mr. Morales. It's been our pleasure. Bye bye. Bueno, para cerrar esta intervención del día de hoy, les agradezco a los que han participado. En realidad se están llevando información de oro en este tema de maquinaria, que es bastante novedoso. Vimos hoy toda la estrategia de políticas. Mañana vamos a ver puntualmente el tema de sector privado, como mencioné. Como escucharon, todavía está en la barrera de costos altos. A veces, digamos, tipologías están aún en desarrollo, van a escuchar esto, pero van a ver también que hay empresas que le han apostado a generar maquinaria eléctrica y la tienen disponible. Va a estar mañana el director de ventas de Liebherr, también van a estar de JCB desde Argentina, Suncar desde Suiza, y vamos a tener un resumen muy interesante por parte de la revista latinoamericana de construcción, Christian Peters, quien ha hecho un paneo de estos equipos eléctricos que se encuentran y tecnologías, porque es una pregunta recurrente de nuestros actores de gobierno, es, bueno, ¿cómo operan? ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Qué tipologías hay? Y esas respuestas las empezamos a obtener mañana. Hoy vimos políticas, mañana sector privado. Entonces, muchísimas gracias por su participación y asistencia el día de hoy. Los esperamos mañana a esta misma hora, mismo link de conexión y que tengan un excelente resto de día. Muchísimas gracias por su atención.